muchas gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, en estos momentos queremos orar por las ofrendas, los diezmos, todo lo que ha sido traído. Y queremos darte gracias en todas las cosas y bendecirlo. Úsame, Señor, esta mañana la palabra. Cuando abra mi boca, llénala tú. Líbrame de palabras torpes o innecesarias. Señor, pero que sea edificada tu iglesia, si alguien, Señor, viniera a tu camino santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Bueno, Shabbat Shalom a todos. La semana pasada nos desviamos un poco y predicamos, hablamos y enseñamos sobre el Salmo 27, pero este día vamos a regresar a nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a comenzar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y he intitulado este mensaje El dictador mundial venidero. El dictador mundial venidero, y es la primera parte porque no vamos a terminar todo el capítulo este día. Y vamos a ver el capítulo 13 de Apocalipsis, los primeros 7 versos, del verso 1 al verso 7. Vamos a iniciar. Entonces, la Biblia revela que en la última semana de 7 años de Daniel, también conocida como la tribulación, acuérdense, Dios estableció o determinó 70 semanas de años para Israel. 70 semanas de años son 490 años en total. 69 de esas 70 semanas ya se cumplieron. Solamente falta una semana. Y esa semana es conocida como el periodo de la tribulación. Y dice la palabra de Dios que durante esta última semana, que es para Israel, acuérdense de eso, es muy clave eso, se levantará un dictador mundial conocido como el antimesías o anticristo. Y anti no quiere decir que está en contra del Mesías necesariamente, aunque sí es, obviamente está en contra de él. Significa en vez de o reemplazar al Mesías, que quiere decir que este dictador que viene se va a hacer pasar por Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, y por eso se le llama el antimesías o anticristo. Muchos prefieren no llamarle de esa manera, unos simplemente lo llaman el dictador, lo que sea, pero en este día lo vamos a llamar el antimesías o en vez de o reemplazar al Mesías. Este hombre será un gran orador, va a hablar cosas muy grandes, negociador, va a negociar la paz, incluyendo construir el templo en Jerusalén, y líder militar sobresaliente. Él va a comandar grandes ejércitos que impresionarán y engañará al mundo entero. El antimesías afirmará un pacto con Israel por 7 años, al principio de esos 7 años. Es más, la tribulación o la semana número 70 de Daniel va a comenzar cuando el antimesías afirme ese pacto con Israel. Y lo va a hacer por 7 años, donde garantizará la seguridad de Israel y será recibido como su Mesías. Interesantemente, estaba escuchando a un miembro del, ¿cómo llaman? La institución del templo. Me parece que comenzó allá por los años 80, que están, ¿cómo se dice? Están determinados a reconstruir el templo. Esa es su razón por existir. Fue fundado el Instituto del Templo. Entonces, ahora
vamos a examinar a este dictador, también conocido como la bestia. Ahorita vamos a ver por qué es conocido como la bestia. Vamos a comenzar en nombre del Señor. Escribió el apóstol Juan y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué o quién es esta terrible y misteriosa bestia que subía del mar? Esa es la pregunta. Acuérdense que hace como dos sábados hablamos de lo que es una señal. Una señal es un símbolo que apunta hacia otra cosa. Ahorita vamos a ver. La bestia que vio Juan representa varias cosas, ¿verdad? Es como un paquete. Es como un paquete que contiene muchos ingredientes. Las 7 cabezas, esta es la bestia, y yo creo que, aunque esto es terrible, si se nos apareciera algo así, ya sea de noche, yo saldría corriendo, ¿verdad? Es terrible, pero esto es solamente lo que yo creo es una representación muy cercana, pero no necesariamente completamente como realmente es la bestia, lo terrible que es, ¿verdad? No es precisamente muy preciso, pero le llega. Entonces, las 7 cabezas representan a 7 imperios que han tenido dominio sobre Israel. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Y el séptimo, habíamos dicho la vez pasada que era Turquía, pero es más amplio, es más grande que Turquía. Es más bien el imperio romano revivido. Los 10 cuernos que tienen coronas, no sé si lo alcanzan a divisar, con coronas representan a 10 reyes o reinos que se levantarán en la tribulación y van a ser sujetos a la bestia, a esta bestia. El nombre blasfemo sobre las 7 cabezas es el nombre de la bestia. Ese es el nombre blasfemo. Ahorita vamos a ver un poco. Entonces, la bestia en sí también representa a un hombre que se levantará en la tribulación. Entonces, representa varias cosas, ¿verdad? Los 7 imperios que han dominado a Israel, los 10 cuernos con las coronas, a 10 gobernantes que van a gobernar con la bestia y van a ser sujetos a él. Y ahora enseguida vamos a ver las partes del cuerpo, porque es un leopardo, tiene pies de oso, tiene boca de león. ¿Qué significa todo eso? Entonces, este hombre, este dictador mundial o antimesías que se va a levantar, es conocido por varios nombres o títulos a través de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es descrito, es mencionado este hombre malvado. Va a ser su maldad. Si juntamos a todos los dictadores malvados mundiales, como Hitler, como Mao Zedong, como Stalin, como Lenin, como el rey Nerón y muchos déspotas a través de la historia, si los ponen todos juntos, no le llegan ni al talón de la maldad que va a ser este hombre,
este antimesías, o también conocido como la bestia. Entonces vamos a ver algunos de sus títulos. Estos son los imperios que han gobernado sobre Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el Imperio Romano revivido. Entonces, tiene varios títulos. El antimesías o anticristo, primera de Juan 2:22. El hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda carta a los Tesalonicenses 2:3. El inicuo, esta palabra inicuo literalmente significa sin ley. Sin ley. Dice la palabra de Dios que el espíritu de anticristo, antimesías, ya está operando. ¿Qué estamos viendo en nuestros tiempos? Especialmente aquí en Estados Unidos. Estamos viendo el quebrantamiento y la absolución de la ley. Nadie la está siguiendo, nadie la quiere seguir, ¿verdad? Entonces el inicuo o el hombre sin ley, su espíritu ya está operando, ¿verdad? Vemos cómo se meten a las tiendas, las están saqueando, no hay consecuencias, están pasando leyes donde no hay consecuencias. Vemos que políticos y tantas personas no están siguiendo la ley. Antes esta era una nación de leyes, por eso se hizo tan grande, porque operaba bajo la regla de la ley, pero ya no es así y se está desmoronando. Entonces, el espíritu del inicuo o el hombre sin ley ya está operando. Y no nomás es en Estados Unidos, es en todo el mundo, ¿verdad? La corrupción ha invadido los gobiernos de todas las naciones. Es conocido como la bestia. Es conocido como el asirio, ¿verdad? No está correcta, está en el profeta Miqueas, pero es conocido como el asirio. El cuerno pequeño, allí en Daniel 7:8. El príncipe venidero, Daniel 9:26. El hombre despreciable, Daniel 11:21. Y la bestia que sale del mar, como la estamos estudiando hoy en el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, esos son los títulos que tiene este hombre, y ninguno de ellos bueno, ¿verdad? Se va a levantar completamente en rebelión, completamente opuesto a Dios, a Jesús y sus hijos. Una maldad que solamente puede venir del mismo infierno, del mismo Satanás. Ok, vamos a seguir. Verso 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Entonces, los animales mencionados aquí representan a 3 imperios del pasado que dominaron sobre Israel. Realmente son 4, pero menciona por nombre 3. Entonces, el leopardo representa al imperio de Grecia, ¿verdad? El leopardo es un animal muy veloz. Si ustedes estudian la historia, se van a dar cuenta de Alejandro Magno, el rey de Grecia, que en muy corto tiempo, era muy joven, y en muy corto tiempo invadió, ¿cómo se dice? Conquistó lo que fue el imperio griego. Y lo único que lo detuvo de conquistar más fue que murió muy joven. Se me hace que murió a la edad de 33 años, allí mismo en Babilonia. Y el antimesías, el anticristo, va a invadir o va a conquistar, por decirlo así, de una manera muy rápida. Va a surgir de la oscuridad a la prominencia en un tiempo muy corto. El oso, y la go back to a la bestia, por favor. Entonces este es el leopardo. Dice que tenía pies de oso.
El oso representa al imperio medo-persa. ¿Se acuerdan que se habían reunido estas dos naciones, los medos, que ahora son los kurdos? Los kurdos que viven en Irak y en Turquía y otras partes, ellos son descendientes de los persas, perdón, de los medos. Aún existen. Y los persas son los iraníes. Son las personas de Elam, que es el pueblo iraní, que en estos momentos tiene muchos problemas. Pero representa que va a tener mucha fuerza, mucha potencia. Cuando el imperio medo se reunió con el imperio persa, se hicieron fuertísimos, ¿verdad? Unieron su inteligencia y su fuerza y conquistaron a Babilonia. ¿En cuánto tiempo? En una sola noche. ¿Se acuerdan esa historia? Secaron el río Éufrates, se metieron por debajo de la ciudad y en un día, sin haber guerra, sin destruir nada, conquistaron al imperio de Babilonia. El león, o la boca del león, realmente deberían de ser puros leones, pero la boca del león representa el imperio babilónico, representa Babilonia. Y es interesante que la boca de la bestia era como de león. Es muy interesante eso. Porque este león representa al imperio babilónico. Ahora, fue en Babilonia, y no necesariamente en este imperio, sino se hace que esto se llama Neo-Babilonia. Pero mucho más antes de eso, Nimrod, el hombre que era en contra de Dios, fundó la ciudad de Babilonia, que significa confusión. Y fue en Babilonia donde nació el satanismo y toda forma de falsa religión. Todas las religiones del mundo que son falsas, que son en contra de la palabra de Dios, incluyendo el catolicismo romano, tuvo su origen en Babilonia. Es muy interesante eso. Y la Biblia la llama la grande Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Toda práctica ocultista, toda religión falsa, toda práctica desde sacrificio humano, desde sacrificio de animales, toda forma de perversidad sexual, lo que esté relacionado con religión, todo ocultismo, toda brujería, toda hechicería, todo lo que se imaginen de las prácticas ocultistas nacieron en Babilonia. Y es interesante que la boca de la bestia es la boca del león, que representa a Babilonia. El antimesías, con su boca de león, hablará grandes blasfemias, ¿verdad? ¿Qué representa la boca de león? Los leones tienen un rugido muy poderoso, muy fuerte. Dice que se pueden escuchar hasta 5 millas de distancia el rugido de un león. Ahora, imagínense que estén ustedes enfrente de un león y que ruja con todas sus fuerzas, nos sacude. Entonces, hay dos aspectos aquí. Va a hablar con grande autoridad, va a ser escuchado por todo el mundo y va a hablar las blasfemias originadas en el misterio Babilonia o Babilonia mistérica, de donde nacieron todas las blasfemias en contra del conocimiento de Dios. Y el dragón, como ya habíamos visto antes, representa al mismo Satanás. ¿Y qué va a pasar? Le va a dar poder, el trono y gran autoridad. Entonces, si leen, me parece que el capítulo 9 de Daniel, se van a dar cuenta que es mencionado como un cuerno pequeño, ¿verdad? Que va a subir, dice que va a quitar a 3 de los cuernos. Tal vez se le van a revelar o algo. Pero lo que significa esto es que es muy posible que ahora esté en completa oscuridad, ¿verdad? O a lo mejor ya anda caminando por allí detrás del escenario, en el trasfondo. Pero lo que va a suceder es que este pequeño cuerno va a sorprender a todos
y de repente va a surgir en poder absoluto. Otra cosa que representan estos imperios es que el anticristo, el antimesías, va a tener autoridad absoluta. Vamos a ver eso después, ¿verdad? Su palabra, sus declaraciones van a ser absolutamente, ¿cómo se dice?, obedecidas. Es una característica que va a pasar. Y lo terrible de esto es que no va a usar su autoridad para bien, sino que va a usar su autoridad para destruir las cuantas más personas que pueda destruir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo del dragón, el tiempo de Satanás, ya se le acabó. Se le van a ser dados 3 años y medio. De esos 7 años, los últimos 3 años y medio se le va a dar esa autoridad y va a haber una mortandad que ni en nuestros sueños más terribles podemos imaginarnos. Ahora, la bestia en su totalidad representa al imperio romano revivido, que es descrita en el 7º capítulo de Daniel, lean el capítulo 7 de Daniel, como la bestia espantosa y terrible que tenía dientes de hierro. Ya dice Daniel que cuando vio a esa bestia, que era el imperio romano, dice que era de tan terrible aspecto que se enfermó. Se enfermó. Y lo interesante es que si estudian el imperio romano se van a dar cuenta que casi toda su armadura, muchas cosas, usaban el hierro. Era el metal más famoso, más confiable en esos días. Y el imperio romano, una nota interesante, realmente nunca fue derrotado, sino que se desvaneció a la historia y ahora se manifiesta como un poderío religioso, político y económico. Y todo eso lo vamos a ver en estudios subsecuentes. Pero en este momento solamente debemos tener en mente que representa 7 imperios. Aquí está representado el imperio de Grecia, el imperio medo-persa, el imperio babilónico y en su totalidad el imperio romano, que absorbió las religiones, absorbió el poderío militar, absorbió el conocimiento político en uno solo. Y por eso es que esta bestia tiene muchos aspectos. También en su totalidad representa a este hombre, a este dictador mundial que se va a levantar, el antimesías. Es muy interesante. Y también pues va a salir ¿de dónde? Va a salir del mar. ¿Verdad? Va a salir del mar. Ok, vamos a seguir. Versos 3 y 4 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Quién es? ¿El dragón? Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este hombre? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede luchar en contra de la bestia? Es lo que va a decir el mundo entero. Entonces, aparentemente, al comenzar la segunda parte de los 7 años de la tribulación, se le dará muerte de alguna manera al antimesías. Lo van a matar. Algo va a pasar. ¿Cómo? No sabemos. Pero el antimesías entonces volverá a la vida en lo que yo termino como la falsa resurrección. Acuérdense, él va a querer imitar, se va a hacer pasar por el Mesías, por Jesús.
y va a imitar todo. El diablo es lo que hace, él imita, ¿verdad? Hace manifestaciones falsas queriendo imitar a Dios para engañar a mucha gente y lo logra. Entonces, en este tiempo va a querer imitar aún la resurrección de Jesús. Y yo lo llamo la falsa resurrección. Recordemos que el antimesías se presentará al mundo como el Mesías tratando de reemplazar al verdadero Mesías, Jesús de Nazaret. Es lo que va a hacer. Y el profeta Zacarías describe al antimesías de una manera muy interesante. Fíjense esto, Zacarías 11:17. Dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado. O sea, Jesús es el buen pastor, el antimesías es el pastor inútil que no le importan sus ovejas. A Jesús le importamos, ¿verdad? Él nos cuida. Pero este malvado no le importan las ovejas. Que una espada le hiera en el brazo y en el ojo derecho. Parece que es el brazo o ojo derecho. Que todo el brazo le quede tullido, quiere decir tullido, inservible, y que pierda la vista de su ojo derecho. Es muy interesante eso. ¿Será posible que la herida que mate al antimesías cause que le va a quedar un brazo inútil y va a quedar ciego de un ojo? ¿Será posible? Y cuando resucite, pues va a estar muy enojado y va a tener un ojo ciego y un brazo inútil. Pues así lo describe el profeta. Esta falsa resurrección causará que el mundo se maraville del antimesías. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Van a adorar al antimesías y van a adorar a Satanás también. A Satanás y al antimesías. Dirán: ¿quién puede derrotar a la bestia? Ni la misma muerte. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que pasa? Que va a hacer maravillas, va a hacer señales, y la gente que de todas maneras no quiere nada con Dios, lo va a seguir. ¿Saben por qué? Porque los hombres aman a las tinieblas. Los hombres aman el pecado. Entonces, cuando llegue esta persona, él no va a llegar diciéndoles: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. No, él va a predicar un mensaje completamente opuesto. Hagan lo que quieran. Había un hombre muy malvado, casi ni me gusta mencionarlo. No me recuerdo su nombre en estos momentos. Era un hombre británico. No me puedo recordar su nombre. Pero este hombre tenía el título del hombre más malvado del mundo. Era un brujo, instituyó muchas religiones ocultistas, o más bien las reinstituyó, y cometía muchas abominaciones. Y este hombre quería ser la bestia. Él quería ser el anticristo, el antimesías. Hizo todo lo que pudo para que se manifestara, pero al final de cuentas murió sin Dios y sin esperanza. Se llamaba Aleister Crowley. Es venerado por muchos satanistas, muchas estrellas de la música, del cine. Muchas personas ocultistas lo veneran a él como el padre del ocultismo moderno. Y él, como les digo, quería ser la bestia. Pero lo que él no comprendió, desafortunadamente, es que estaba sirviendo al Señor equivocado. Hizo mucha maldad, causó mucha maldad, mucho daño. La explosión de la brujería, del ocultismo en Estados Unidos y en el mundo, tiene mucho que ver con los actos, los trabajos
ocultistas que él hizo, que le abrió la puerta a principados fenomenales que han invadido ahora todos los aspectos de nuestra sociedad. Nunca se han puesto a pensar cómo es posible que tengamos transgéneros, mujeres homosexuales por sobre nosotros. Nunca se han puesto a pensar el por qué el presidente Biden puso a un transgénero, a un hombre abominable que se hace pasar por mujer, como la cabeza de la agencia nuclear, ¿verdad? Que tiene que ver con la administración de nuestras pertenencias nucleares. Nunca se han puesto a pensar cómo puede pasar eso. ¿Cómo puede pasar que hombres que se hacen pasar por mujeres ahora están gobernando sobre nosotros, aún en la militar, ¿verdad? Debilitando nuestra militar. ¿Cómo es eso? Pues Aleister Crowley tiene mucho que ver, junto con otros que hicieron esos trabajos ocultistas y le abrieron la puerta a principados, potestades fenomenales que ahora se han inmiscuido, ahora están metidos en todos los aspectos de nuestra sociedad, incluyendo las iglesias. Grandes denominaciones que una vez evangelizaron al mundo, ahora ordenan homosexuales, casan homosexuales, permiten a los transgéneros, permiten que vengan transgéneros a enseñar a los niños a leerles y los exponen a esto. Es una maldad que no comprendemos, pero todo esto va a caer pálido comparado con lo que va a hacer este hombre. Este hombre va a llegar diciendo, hagan lo que quieran. Y el lema de este señor que les estoy hablando, de Aleister Crowley, era básicamente, y esto será la conclusión de toda ley: haz lo que quieras. Do what thou wilt, o haz lo que quieras. Entonces, cuando llegue el antimesías, va a llegar con ese mensaje. Va a llegar diciendo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Cometan el pecado que quieran. Cometan las abominaciones que quieran públicamente. Y la mayoría del mundo, como aman el pecado, cuando lo vean que va a ser muerto y resucitado, se van a ir tras él ciegamente. Y van a condenar sus vidas por una eternidad al seguir a este malvado. Cuando Jesús llegó, sus primeras palabras fueron: arrepiéntanse, arrepentíos, vuélvanse a Dios de sus pecados. Pues este hombre va a ser este falso Mesías, va a ser todo lo opuesto. Va a llegar, hagan lo que quieran. Entre más pequen, mejor. Esta va a ser la característica de este inicuo, o el hombre sin ley. Entonces la pregunta es, ¿de dónde pues saldrá este dictador mundial? ¿De dónde va a venir? Daniel nos da una pista. Vamos a ver ahí Daniel 9:26. Dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Fue cuando, es una profecía tan precisa que se cumplió al pie de la letra. Fue cuando Jesús fue crucificado. Sin que él intervenga en esto. En otras palabras, Jesús se dejó que lo mataran. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad y el santuario después de la muerte de Jesús? ¿Qué imperio? Roma. Entonces, lo que dice esta profecía es que un príncipe que viene de este imperio que destruyó la ciudad y el templo en el año 70 después de Cristo, va a surgir de este imperio. Un príncipe del imperio romano. El antimesías va a surgir de alguna parte del territorio
que antes pertenecía al Imperio Romano. Y acuérdense, el Imperio Romano era grandísimo. ¿Se acuerdan? Se extendía desde la costa acá, en el Atlántico, de las Islas Británicas, y si no me equivoco, hacia Alemania, y el este llegaba hasta el Medio Oriente, Turquía y todas esas regiones, y llegaba hasta Egipto en el sur. Era un imperio grandísimo, gigantísimo. Entonces, el profeta Miqueas lo llama el asirio. Vamos a ver aquí. Dice, y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Tengo que estudiar eso, no sé quiénes son los 7 pastores y tampoco los 8 hombres principales. Pero dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Nimrod fundó Babilonia en esa área. Los asirios después se apoderaron de Babilonia. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Va a causar una gran destrucción el antimesías en Israel. Entonces, muchas personas, incluyendo estudiosos, especulan que el antimesías saldrá de Europa Occidental, o va a salir de Gran Bretaña, Alemania, va a salir de Bélgica, va a salir de esa parte. Ese era el Imperio Romano Occidental. Otros va a salir de Roma. Lo que muchas personas olvidan es que el Imperio Romano se dividió en la parte occidental y la parte oriental. Y el Imperio Romano Oriental duró 1000 años más que la parte occidental. El territorio que algún día dominaron los asirios se hallaba en el Imperio Romano Oriental, en lo que ahora es la nación de Irak. Y hay una nota interesante. Tal vez algunos se sorprenderán que los asirios aún existen. Yo me recuerdo hace años, cuando era muy joven, estaba recién casado, tomé un trabajo y conocí a una muchacha joven. Su aspecto era del Medio Oriente. Y me puse a conversar con ella. Yo siempre estoy muy interesado en los trasfondos étnicos de las personas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene tu familia? No sé por qué, pero siempre cuando entablo conversaciones con personas, les pregunto de dónde vienen tus ancestros y eso. Y le pregunté a esta muchacha y le dije, oye, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu etnicidad? Y me dijo, yo soy asiria. Y me dice, no, está bien, pero de repente me llamó la atención y dije, ¿qué? Me limpié los oídos y le pregunté, ¿dijiste Asiria o de Siria? Y me dijo, no, yo soy asiria, de la nación de Asiria, perdón, del pueblo asirio. Le dije, ¿estás hablando del pueblo que es mencionado en la Biblia que invadió a Israel? ¿Eso es así? Sí, soy asiria. Y me dijo, todavía existimos. Y dije, wow, yo no lo sabía. Entonces, después de investigar un poco, los asirios en sí son ortodoxos, dicen que son cristianos, pero practican una forma de ortodoxia que es muy similar al catolicismo romano, ¿verdad? Tienen ídolos y muchas cosas. Pero mi punto es este, los asirios aún existen. Y el antimesías, la Biblia lo llama el asirio. Para mí eso es muy interesante. Ahora la pregunta es muy probable que de esa área, de ese lugar de Irak, surja el antimesías, de la oscuridad. Muy posible. Ahora, ¿qué nacionalidad será el antimesías? Existen varias opiniones
sobre la nacionalidad del antimesías. Algunos especulan que vendrá de la Europa occidental, ¿verdad? Hay muchos candidatos, no sé si los han escuchado. Los voy a mencionar, pero la verdad yo dudo que sea. Pero hay algunos que dicen que el rey Carlos, antes del príncipe Carlos, el rey Carlos es un candidato para antimesías, ¿verdad? O tal vez su hijo, a Guillermo, William, el príncipe William, que tal vez sean candidatos para ser el anticristo, pero hasta mencionan el escudo real de la realeza británica, que tiene mucho simbolismo ocultista, y tal vez sí lo sea, pero yo lo dudo, ¿verdad? Yo lo dudo. Hay otros que dicen que hay ciertos americanos que son candidatos. Uno de ellos es el yerno de Donald Trump. ¿Se acuerdan? Jared Kushner. Y especulan eso porque, si ustedes saben o no, él fue el que fue responsable de que se hiciera el trato de los acordes abrámicos entre Israel y los países árabes. No sé si sabían eso. Él trabajó mucho detrás del escenario. Y se dice que su familia es judía o hebrea, y que descienden de la tribu de Dan, ¿verdad? La tribu de Dan fue la primera tribu que se apartó y adoró ídolos, y no es mencionada. Cuando vemos ahí en los 144,000 judíos que van a ser apartados en la tribulación, no es mencionada la tribu de Dan. Entonces muchos especulan que podría ser él. Otros especulan que sea Obama. Dicen, no, Obama es el anticristo y tantas cosas, el antimesías. Yo lo que pienso es esto, es que estas personas podrían ser lo que se puede llamar el Elías del anticristo. ¿Recuerdan que Elías abrió camino para Jesús y lo anunció? Entonces yo pienso que estos hombres podrían ser Elías del anticristo. En otras palabras, lo van a anunciar, van a apuntar hacia él. Pero no creo que califique a ninguno de ellos para ser el antimesías. Otros especulan que será un musulmán, ¿verdad? En la teología de los sunitas hay dos ramas mayores de Islam. Están los sunis y los shias. En la teología de los sunitas, los shias, ellos dicen que del desierto va a salir su Mahdi, su Mesías, por decirlo así, en un caballo blanco. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el capítulo 6 de Apocalipsis? Cuando sean desatados los sellos, va a salir un jinete en un caballo blanco, ¿se acuerdan? ¿Que es quién? El antimesías. Entonces, por eso es que muchos especulan, no, el antimesías va a ser un musulmán, va a venir en un caballo blanco. Otros especulan que el antimesías tiene que ser judío o hebreo. Y yo soy uno de los que están en ese campo. Porque mientras existen varias posibilidades sobre de qué nación surgirá el antimesías, yo creo que él tiene que ser hebreo, tiene que ser judío. ¿Por qué? Número uno, el antimesías tiene que ser aceptado por Israel. Israel está esperando a su Mesías. Entonces, ¿cómo van a aceptar a un gentil? ¿Cómo van a aceptar a un musulmán si ellos están esperando el Mesías de Israel, el Mesías judío o el Mesías hebreo? Esa es una. Israel está esperando a su Mesías y tiene que ser del linaje hebreo. No sé si ellos piensan que tiene que ser de la tribu de Judá, no estoy seguro de eso, pero tiene que ser hebreo. Entonces, es muy probable, en mi opinión, que el antimesías va a ser un hebreo que va a nacer en lo que ahora es Irak, la antigua Asiria. Y por eso lo van a llamar el asirio. Aunque
va a ser judío o hebreo. Eso es lo que yo especulo. Irá a proponer o a decir que él cree en todas ¿cómo se dice? Las religiones. ¿Sabes qué? Yo creo en Islam, yo creo en el cristianismo, yo creo en el judaísmo, yo creo ¿cómo se llaman las otras religiones? En religiones hindús, yo creo en todas las religiones animísticas, todo. ¿Será posible? No lo dudaría, porque va a unir a todas las religiones. Pero yo personalmente creo, en mi opinión, que él tiene que ser del linaje hebreo, tiene que ser judío. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Para ser aceptado por la nación de Israel. No sé si ustedes conocen de rabinos, de ramas del judaísmo ortodoxos que son increíblemente cerrados en sus creencias. Es más, ellos no hablan con un gentil, porque ellos nos tienen como personas de afuera, ¿verdad? Que no somos dignos ni de que nos hablen. Entonces, esta persona que se va a levantar tiene que ser aceptada y recibida por ellos. De alguna manera los va a engañar. Pero lo número uno que yo creo que van a demandar ellos es que sea hebreo, que sea de las tribus de Israel. Ok, vamos a seguir. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Ok, entonces, al principio de los 7 años del periodo de la tribulación, el antimesías se presentará como el hombre que solucionará todos los problemas del mundo. Yo tengo la solución. Va a subir al poder, va a conquistar sin guerra. Acuérdense que el jinete del cabello blanco tenía ¿cómo se dice? Un arco, pero no tenía saetas, no tenía flechas. Va a conquistar al mundo entero sin guerra, sin derramar sangre. Se va a levantar y va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo la respuesta, tengo la solución a todos los problemas. Asombrará al mundo trayendo paz en Israel, entre Israel y los países musulmanes, de tal manera que se reconstruirá el templo de Dios en Jerusalén. Si en estos momentos Israel se atreve tan siquiera a tocar ¿cómo se llama? La cúpula de la piedra, eso que se ve cuando ven las fotos de Israel, ese domo de oro, el domo de la piedra de la roca, se desata una guerra mundial. Si dicen, ¿saben qué? Vamos a construir el templo, no nos importa que se le eche encima al mundo. Este hombre, la bestia, va a tener tanto carisma, tanto poder satánico y diabólico, que va a traer paz entre todas las naciones del mundo y va a convencer a los árabes a que permitan a Israel a construir el templo. ¿Por qué? Porque él un día se va a sentar en ese templo. Si Islam fuera la verdadera religión, entonces él entraría y se sentaría bajo el domo de la roca. Pero como no es el Dios verdadero, él quiere suplantar al Dios verdadero. Por eso es decir, construyan el templo de Dios. Porque él quiere suplantar al Dios verdadero. Pero después de la primera mitad de los 7 años, cuando el antimesías sea herido de muerte y suceda la falsa resurrección, el mismo espíritu de Satanás entrará en él y comenzará lo que se llama la gran tribulación, que durará 42 meses o 3 años y medio. Ese periodo es conocido como la gran tribulación. Los 7 años son la tribulación, pero los últimos 3 años y medio son la gran tribulación.
Será un gran orador que hipnotizará el mundo entero con las grandezas de las cuales hablará. Las blasfemias que hablará son de que se declarará ser Dios y demandará que todos lo adoren. Ahí se va a desenmascarar, yo soy Dios, adórenme. Pero aún peor que esto, se sentará en el lugar santísimo del templo de Dios y se declarará ser el Dios del universo. Esto es la abominación de desolación descrita por el profeta Daniel. Vamos a ir en la segunda carta de Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice, está hablando con los judíos hebreos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, cuando la iglesia es parte de Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto. Al principio va a llegar, todas las religiones, hay que unirnos. Después, no quiero ninguna religión, no quiero ningún otro Dios, no me importa que sea, más que yo. Entonces al principio va a ser muy amistoso. Hay un movimiento, se llama el movimiento ecuménico ahora, dirigido por el Vaticano, donde están reuniendo todas las religiones, ¿verdad? Muchos cantantes cristianos famosos se están metiendo en este movimiento, ¿verdad? Entonces al principio, todos somos hermanos, todas las religiones hay que abrazarnos y cantar, pero cuando comienza este periodo de decir, no me importa ninguna religión, no me importa qué Dios sirvan, échenlo a la basura, adórenme a mí, yo soy Dios. Es lo que va a pasar. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es la abominación de desolación. Aquí es, hermanos, donde muchos hebreos, muchos judíos van a rechazar al antimesías y van a realizar que su verdadero Mesías es Yeshua y se van a entregar a él. Se van a entregar a Jesús, a Yeshua. Hay una cosa interesante de los judíos, de los hebreos. El Mesías que ellos están esperando, ellos no creen que es Dios. Ellos creen que va a ser un gran hombre, un gran general, que los va a librar del yugo de los gentiles y va a establecer su reino. Y cuando, por eso rechazaron a Jesús, porque Jesús murió, ¿verdad?, por nuestros pecados. Ellos dijeron, este no puede ser el Mesías. Nuestro Mesías va a venir a conquistar el mundo. Lo que ellos no comprendieron es que los profetas dijeron, Isaías 53, primero tiene que venir a pagar el precio del mundo. Y en su segunda venida es cuando va a venir como conquistador. Pero primero tienes que aceptarlo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si no, cuando venga en su segunda venida, te vas a perder, te va a rechazar. Nos tocó ir a Israel hace poco y estuvimos arriba del Monte de los Olivos. Y en las profecías de los hebreos dicen que el Mesías va a regresar al Monte de los Olivos. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Y en la parte de abajo, es un monte, hay, yo creo que cientos de miles de tumbas, ¿verdad? Y los judíos de dinero, porque tienen que tener dinero para ser enterrados ahí, porque me parece que cuesta $1 millón para que te entierren ahí. Entonces, estas personas quieren ser enterrados allí porque ellos dicen, cuando regrese el Mesías, vamos a ser los primeros que lo vamos a ver. Vamos a resucitar. Tristemente, si se fueron sin Jesús, Yeshua, van a resucitar a condenación eterna. Pero mi punto es este. Mi punto es que ellos, el Mesías que ellos están esperando, no es Dios. Para ellos. Entonces, cuando este hombre los traicione y se meta al templo y se siente para ser adorado como Dios, va a decir, hey, espérame, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Lo van a rechazar. Entonces, de repente van a realizar, ¿sabes qué?
Yeshua, que tanto predicaron esos dos testigos cuando vinieron a predicar. ¿Se acuerdan cuando predicamos de los dos testigos? Tanto que nos hablaron, nos dijeron, Él es nuestro verdadero Mesías. Jesús, Yeshua es el Mesías. ¿Y qué va a suceder? Se va a levantar una gran persecución en contra de todos los que rechacen al antimesías. Leímos sobre la mujer, ¿se acuerdan la mujer? La señal en el cielo de la mujer que tuvo a ese hijo, que la mujer siendo Israel, ¿se acuerdan? Tuvo a Jesús, Jesús ascendió al cielo y que el dragón se dejó ir en contra de los descendientes del hijo de la mujer, ¿se acuerdan de eso? Va a comenzar una espantosa persecución en contra de los hebreos, de los judíos y de todo el mundo, los gentiles, que rechacen al antimesías y que sirvan a Jesús. Va a ser mucha gente que va a ser salva, pero muchos de ellos van a ser torturados horriblemente, van a pagar con sus vidas de una manera terrible. Ok, verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, la palabra blasfemia viene del griego aquí, blasfemia, que significa calumnia, detracción, discurso injurioso al buen nombre de otro, discurso impío, irreprochable, injurioso a la majestad divina. En otras palabras, el antimesías va a insultar a Dios y va a blasfemar en contra de tres cosas. La primera es, va a blasfemar el nombre de Dios, va a insultar el santo nombre de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre siempre sea mantenido en santidad. Eso que nos enseñó. ¿Y qué va a hacer el antimesías? Lo va a insultar, lo va a calumniar, va a hablar injuria y discurso impío en contra del santo nombre de Dios. Le esperan, no sabe lo que le espera. Calumniará la morada de Dios, que es el tabernáculo que está en el cielo. ¿Saben ustedes que el templo en la tierra es solamente una copia del que está en el cielo? Entonces, él, sentado en el lugar santísimo, va a insultar, a blasfemar el templo que está en el cielo, el templo de Dios, donde está la morada de Dios. Insultará también a los moradores del cielo. ¿Quiénes son los moradores del cielo? Para ese entonces, los santos ángeles. ¿Y quién? Y nosotros. Los humanos redimidos por Dios. Nos va a estar insultando. Pero vamos a estar preparados porque cuando regresemos con Jesús, hermanos, vamos a regresar y vamos a participar en la venganza en contra de los que odian a Dios. Y después vamos a ver lo que le va a pasar al antimesías. Se echará encima toda la furia de Dios al blasfemar a lo más santo que existe en el universo. ¿Quién es? Dios, nuestro Creador, su morada eterna y nosotros sus hijos. Somos santificados, somos santos. ¿Verdad? Un santo no es alguien que una institución religiosa dice que es un santo. Los santos somos los que hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Somos los santos. Verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este pasaje me aterra.
por 3 años y medio, el antimesías va a ejercer máxima autoridad. Es lo que representa esos imperios, los diferentes animales, las cabezas. Todo en sí representa que el anticristo va a tener máxima autoridad. El antimesías levantará una gran y terrible persecución en contra de todo aquel que lo rechace y reciba a Jesús como su Salvador. Los santos de la tribulación pagarán un terrible precio por no acceder a las demandas del antimesías a ser adorado como Dios. Dice que se le da autoridad para hacer guerra contra los santos y sinceros. ¿Quiénes son esos santos? Los santos de la tribulación, la gente que va a venir a Jesús en la tribulación. Sin duda que van a ser atormentados terriblemente antes de ser muertos. Entonces por eso sigo haciendo la invitación. En esos momentos aún no se manifiesta el antimesías. En esos momentos aún estamos en el tiempo de la gracia. Si alguien me está escuchando y no le has dado tu corazón al Señor, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Te vas a arriesgar a pasar a la tribulación sin Jesús, quedarte aquí después que Él nos arrebate? ¿Crees tú que vas a poder rechazar al antimesías y servir a Jesús en ese tiempo? Si no lo estás haciendo ahorita que tenemos libertad de servir al Señor, ¿qué te hace pensar que lo vas a servir durante este tiempo terrible? No, amigo, amiga, dale tu corazón al Señor ya. No esperes más. Él está tocando la puerta de tu corazón. Acéptalo. Si te has apartado de Él, ponte a cuentas con Él, regrésate, Él te recibe. Pero no arriesgues tu alma eterna. Los tiempos que vienen son terribles. Y Jesús nos lo dijo de antemano y dice, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entrégale tu vida. No esperes, no te esperes este tiempo terrible. Vámonos todos juntos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, a vivir con Él en gloria. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias que nos has avisado de antemano las cosas que vienen. Te pido, Señor, por todo el que me escucha, que aún no te ha entregado su vida, que tú derrames, Señor, tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Si hay alguien que está apartado, Señor, que se regrese a ti. Si hay alguien que está sufriendo, Padre, que el enemigo lo está tentando, lo ato y lo echo fuera, y te pido que lo afirmes en tu camino santo. Sosténnos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, hasta el día que tú vengas con nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, el Cristo, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor haga volver su santo rostro sobre ti y te llena de su paz. Dios te bendiga, pasas una semana gloriosa y Shabbat Shalom.